En el corazón de Caracas, donde la humedad se siente como un peso insoportable sobre los hombros, la noche del 24 de enero marcó un antes y un después en la historia del hemisferio occidental. No fue una explosión ensordecedora lo que despertó a la cúpula del poder, sino un silencio absoluto y aterrador que paralizó los sistemas de defensa más avanzados de la región. Los radares de fabricación rusa, esos que el régimen de Nicolás Maduro presumía como un escudo impenetrable contra cualquier agresión externa, se volvieron ciegos en cuestión de segundos. La tecnología supersónica de los Estados Unidos no solo cruzó el espacio aéreo venezolano, sino que despedazó la soberanía tecnológica de un sistema que se creía intocable. Estamos hablando de una operación relámpago ejecutada con una precisión quirúrgica que dejó a la Guardia de Honor Presidencial y a los asesores de contrainteligencia cubana del G, dos completamente inútiles en sus puestos de mando. Mientras las furgonetas negras sin matrícula se deslizaban por la avenida Urdaneta, el Palacio de Miraflores se convertía en una jaula de oro. Los sistemas de defensa antiaérea, diseñados para derribar aviones convencionales, fueron neutralizados por frecuencias electrónicas que la ciencia militar del siglo XX no puede ni siquiera detectar. Esta no fue solo una demostración de fuerza, fue una declaración de obsolescencia para el chavismo. Los operadores de la Unidad de Élite Conjunta, una fuerza fantasma compuesta por lo mejor de las operaciones especiales occidentales, avanzaban con una ventaja tecnológica que convertía a los 200.000 efectivos militares del régimen en simples espectadores de su propia caída. El pánico se apoderó de los pasillos del palacio cuando se dieron cuenta de que el anillo de seguridad más paranoico del mundo había sido vulnerado sin disparar una sola bala. La inteligencia local desertora había proporcionado los códigos necesarios, pero fue la presión de las armas supersónicas lo que realmente quebró la voluntad de resistencia. En las sombras, los herederos de la revolución, esa nueva élite que controla fortunas y redes de privilegios, empezaron a comprender que sus jets privados y sus cuentas en paraísos fiscales no podrían protegerlos de una tecnología que viaja a 5 veces la velocidad del sonido. El régimen, construido sobre la retórica de la resistencia armada, se encontró de rodillas ante una realidad geopolítica que ya no podía manipular con propaganda. La transición no estaba comenzando con un discurso político, sino con el sonido sutil de motores de alta tecnología que sobrevolaban la capital, recordándoles a todos que el tiempo de la impunidad había llegado a su fin. Mientras tanto, en Washington, el secretario de Estado Marcos Rubio ya había trazado la hoja de ruta para una Venezuela sin Maduro, una estrategia de estabilización y recuperación que dependía del éxito de estas primeras horas críticas de desarticulación total del mando central en Caracas. La caída del sistema de defensa no fue un error técnico aislado, sino el resultado de una ofensiva de guerra electrónica de quinta generación que dejó a los mandos militares venezolanos en una vulnerabilidad absoluta. Mientras el Palacio de Miraflores perdía contacto con las bases aéreas de Maracay y Barcelona, la cúpula del poder entendió que las armas supersónicas de los Estados Unidos no solo sirven para destruir infraestructuras, sino para desmantelar la voluntad de mando en tiempo récord. El general en jefe Padrino López, según informes de inteligencia filtrados, se encontró con pantallas en negro y radios que solo emitían un zumbido estático diseñado para generar una desorientación psicológica profunda. Este nivel de sofisticación tecnológica que permite a proyectiles viajar a velocidades que desafían la física convencional, envió un mensaje claro a los aliados internacionales del régimen. Ni los sistemas rusos, S-300, ni la asesoría técnica iraní son rivales para la nueva doctrina de intervención quirúrgica de Washington. En este escenario de caos, los herederos del chavismo, esos hijos de la élite que han vivido entre lujos extravagantes financiados por el contrabando de oro y petróleo, comenzaron a buscar desesperadamente salidas de emergencia.
La red de privilegios que Castro Cando ha documentado durante décadas empezó a desmoronarse bajo el peso de la realidad militar. Estos jóvenes, que nunca conocieron las penurias del pueblo venezolano y que manejan cuentas en paraísos fiscales desde sus teléfonos inteligentes, se dieron cuenta de que su dinero no podía comprar la invisibilidad frente a los drones de reconocimiento de largo alcance y los satélites de baja órbita que ahora monitorizaban cada uno de sus movimientos. La presión no era solo física, era económica y digital. El Departamento del Tesoro, en coordinación con el Comando Sur, inició un bloqueo en tiempo real de cualquier intento de transferencia de activos hacia el exterior. Fue una asfixia total. En las calles de Caracas, el ciudadano común no veía los misiles, pero sentía el cambio en el aire. Los colectivos armados, que usualmente patrullan con total impunidad, se replegaron a sus zonas de control, confundidos por la falta de órdenes directas de una cadena de mando que se había evaporado. Los analistas geopolíticos sugieren que esta operación fue diseñada para evitar un baño de sangre, utilizando la superioridad tecnológica como una herramienta de persuasión extrema. La estrategia de Marco Rubio se estaba ejecutando con una precisión que superaba cualquier expectativa. No se trataba de una invasión tradicional, sino de una decapitación tecnológica del aparato de seguridad. El régimen, que siempre se jactó de su capacidad de resistencia asimétrica, se encontró con una asimetría que no podía contrarrestar, la de una superpotencia que había decidido que el tiempo de las negociaciones estériles había terminado. Los búnkeres construidos con asesoría extranjera, supuestamente capaces de resistir ataques nucleares, resultaron inútiles contra sensores térmicos que podían identificar la firma de calor de cada individuo dentro de las instalaciones subterráneas. La sensación de ser observados constantemente, de ser blancos móviles en un tablero que ya no controlaban, quebró la moral de los oficiales de rango medio, quienes empezaron a considerar la deserción como la única vía de supervivencia. La transición, que antes parecía un sueño lejano de la oposición, se convertía en una realidad inevitable, impulsada por el estruendo silencioso de la tecnología supersónica, mientras el cielo de Caracas se convertía en un laboratorio de pruebas para la supremacía aérea global. El verdadero colapso se gestaba en los búnkeres de lujo y las mansiones blindadas del este de la ciudad. La nueva élite, esa casta de herederos del chavismo que ha crecido bajo la sombra de la corrupción institucionalizada, se enfrentaba a una realidad que sus asesores cubanos no pudieron prever. Estos hijos de la revolución, que manejan contratos multimillonarios de petróleo y oro como si fueran herencias familiares, entendieron que el escudo de impunidad se había evaporado. Los informes de inteligencia sugieren que en las horas posteriores al despliegue supersónico, las comunicaciones interceptadas revelaron un estado de histeria colectiva entre los familiares directos de los altos mandos. Ya no se trataba de sanciones económicas que podían evadirse mediante empresas fachada en paraísos fiscales. Se trataba de una fuerza física e inmediata que podía alcanzarlos en cualquier rincón del mundo. La tecnología supersónica funcionó como un catalizador para la traición interna. En los círculos más íntimos de Nicolás Maduro, la lealtad siempre ha tenido un precio, y ese precio se paga en dólares, lingotes de oro y acceso al poder. Pero cuando la tecnología militar de los Estados Unidos demostró que puede anular cualquier defensa en segundos, la moneda de cambio cambió radicalmente hacia la supervivencia personal. Figuras clave dentro del aparato estatal que durante años sostuvieron la estructura del régimen a cambio de privilegios exorbitantes comenzaron a buscar canales de comunicación secretos con Washington. El miedo a ser capturados por fuerzas especiales o ser blanco de un ataque quirúrgico superó el temor a las represalias del G2 cubano. Esta fractura interna es lo que los analistas denominan el quiebre de la columna vertebral del régimen. Ya no había un frente unido.
Mientras Diosdado Cabello intentaba movilizar a las bases más radicales, el sector económico del gobierno, liderado por tecnócratas que han amasado fortunas incalculables, prefería una transición controlada que les permitiera conservar al menos una fracción de sus activos. La presión ejercida por el secretario de Estado Marco Rubio no fue solo retórica, fue una maniobra de asfixia estratégica que utilizó la demostración de fuerza supersónica como el golpe de gracia. Los herederos, acostumbrados a viajar en aviones privados y a disfrutar de propiedades en el extranjero bajo nombres supuestos, se vieron atrapados en un territorio que se volvía hostil minuto a minuto. La inteligencia local, ahora infiltrada y operando en conjunto con los comandos occidentales, empezó a filtrar las ubicaciones exactas de los depósitos de divisas y las rutas de escape planificadas. Fue una desarticulación total del sistema de soporte vital del chavismo. El mensaje era implacable. La era de la resistencia simbólica había terminado y la tecnología del siglo XXI no dejaría espacio para los mártires de la propaganda. La transición no solo se estaba produciendo en el plano político, sino en la psicología de un poder que se descubrió desnudo frente a la innovación bélica. Cada segundo que pasaba, la estructura de mando se volvía más errática y las órdenes que salían de Miraflores eran ignoradas por comandantes regionales que ya estaban negociando sus propios términos de rendición. El régimen no solo estaba perdiendo el control del espacio aéreo, estaba perdiendo el alma de su estructura de poder, el miedo reverencial que sus subordinados le tenían. El silencio proveniente de Moscú y Pekín durante las primeras horas de la crisis fue más elocuente que cualquier comunicado oficial. Mientras los radares venezolanos seguían mostrando cielos vacíos, a pesar de que los estruendos sónicos sacudían las ventanas de los edificios gubernamentales, el mundo comprendió que el equilibrio de poder había cambiado radicalmente. Las armas supersónicas de los Estados Unidos, capaces de maniobrar a velocidades que superan los 6.000 kilómetros por hora, convirtieron los sofisticados sistemas antiaéreos S-300 en reliquias del pasado. Los asesores militares rusos presentes en la base aérea del Sombrero observaban con impotencia cómo su tecnología era superada por una fuerza cinética que no requiere explosivos masivos para causar una devastación total. Un solo proyectil supersónico, impactando con precisión milimétrica en un centro de comando, libera una energía equivalente a varias toneladas de dinamita, pero con una firma acústica y térmica que los sistemas de intercepción actuales simplemente no pueden procesar a tiempo. Esta realidad técnica despojó al régimen de su principal herramienta de negociación internacional, la amenaza de una guerra de desgaste. En este nuevo tablero geopolítico, la protección rusa se reveló como una ilusión costosa. La nueva élite del chavismo, los herederos que han construido sus imperios sobre la base de la triangulación de petróleo y el comercio de oro de sangre, vieron cómo sus protectores globales daban un paso atrás. Para estos jóvenes magnates, que han pasado años lavando la imagen de la revolución en las capitales europeas y los centros financieros de Asia, la superioridad militar estadounidense representaba el fin de su estilo de vida parasitario. Ya no se trataba de retórica antiimperialista en las Naciones Unidas, sino de la posibilidad real de ser capturados por fuerzas que pueden estar en cualquier punto del globo en cuestión de minutos. El secretario de Estado Marcos Rubio, con una frialdad estratégica que ha descolocado a los analistas tradicionales, dejó claro que la oferta de una salida negociada tenía una fecha de caducidad muy corta. La presión sobre los pilares económicos del régimen se intensificó. Las redes de testaferros y las estructuras corporativas en paraísos fiscales que Castro Cando ha desnudado en sus investigaciones empezaron a ser desmanteladas mediante ciberataques de alta precisión. No solo se estaban bloqueando cuentas bancarias,
se estaban borrando identidades digitales, historiales financieros, dejando a los jerarcas del régimen sin los medios para pagar las lealtades de sus anillos de seguridad más externos. El pánico financiero se sumó al terror militar en Miraflores. La desconfianza alcanzó niveles tóxicos. Nicolás Maduro, rodeado de un círculo cada vez más pequeño de leales, empezó a sospechar incluso de su propia guardia de honor. ¿Quién podría resistirse a la tentación de una amnistía total y la protección de la superpotencia a cambio de entregar la ubicación exacta del centro de mando alterno? La tecnología supersónica no solo quebró el acero y el concreto de los búnkeres, quebró el código de silencio que ha mantenido al chavismo en el poder por más de 2 décadas. Los comandantes regionales, conscientes de que sus bases podrían ser neutralizadas sin previo aviso, comenzaron a enviar señales de neutralidad, negándose a reprimir las crecientes manifestaciones que empezaban a brotar en los barrios populares, antes bastiones inexpugnables de la revolución. El sentimiento de inevitabilidad se extendía como un virus por toda la estructura estatal, mientras el estruendo de los motores invisibles seguía recordándoles que el cielo ya no les pertenecía. En medio de este torbellino tecnológico, la figura de Diosdado Cabello emergió como el epicentro de la resistencia desesperada, pero su posición se volvía cada vez más precaria con cada minuto que pasaba. Para Washington, Cabello no es solo un líder político de línea dura, sino un objetivo con una diana en la frente debido a las múltiples causas por narcotráfico y delitos transnacionales que pesan sobre su expediente en los tribunales federales. Mientras las armas supersónicas sobrevolaban Caracas, el hombre, que una vez fue considerado el pilar inamovible del sistema, entendió que se había convertido en un personaje totalmente prescindible, incluso para aquellos sectores del chavismo que buscaban una salida negociada para salvar sus propios intereses. La inteligencia estadounidense, bajo la dirección estratégica del secretario de Estado Marco Rubio, había diseñado una trampa de la cual no existía escape político ni militar, a diferencia de otros miembros del régimen que intentaban desesperadamente salvar su pellejo mediante la entrega de información confidencial. Los sectores más radicales se encontraron en un callejón sin salida, atrapados entre su lealtad forzada y la realidad de una tecnología que no conoce fronteras ni barreras físicas. La presión no era solo física, era una disección quirúrgica de sus redes de protección más íntimas y personales. Los herederos del chavismo, esa juventud dorada que ha acumulado fortunas incalculables durante 26 años de hegemonía corrupta, empezaron a ver cómo sus mansiones blindadas y sus cuentas en paraísos fiscales se convertían en simples registros digitales listos para ser borrados del mapa financiero internacional. Estos individuos, que nunca conocieron el sacrificio personal y que vivieron rodeados de privilegios obscenos, mientras el pueblo venezolano se sumía en la miseria más profunda, fueron los primeros en intentar comprar su libertad ofreciendo secretos de Estado de alto nivel. La lealtad, que durante décadas fue el cemento que sostuvo la estructura de poder, se disolvió instantáneamente bajo el impacto psicológico de la supremacía aérea estadounidense. El pánico entre los familiares de los altos jerarcas fue absoluto al descubrir que sus identidades digitales habían sido interceptadas y sus rutas de escape bloqueadas por fuerzas de operaciones especiales que operaban en la sombra. Absoluta. El régimen, que siempre se alimentó del miedo que infundía en la población civil, ahora experimentaba un terror paralizante en su propia médula institucional. Los analistas geopolíticos coinciden en que la estrategia de estabilización y recuperación económica propuesta por los Estados Unidos dependía críticamente de este quiebre emocional de la élite gobernante. No se buscaba simplemente un cambio de rostros en el Palacio de Miraflores,
sino el desmantelamiento total de las estructuras criminales que habían secuestrado la soberanía nacional para su beneficio personal. Mientras tanto, en los cuarteles regionales, el descontento se transformó en una desobediencia civil silenciosa pero letalmente efectiva. Los oficiales de rango medio, cansados de ser utilizados como carne de cañón, mientras sus superiores disfrutaban de lujos que ellos ni siquiera podían imaginar, decidieron que no valía la pena sacrificar su vida por un sistema que ya no podía garantizar ni siquiera la seguridad de su propio líder máximo. La narrativa oficial de la resistencia heroica contra el imperio se derrumbó cuando se hizo evidente que la tecnología supersónica podía neutralizar cualquier objetivo sin necesidad de una invasión a gran escala, exponiendo la fragilidad extrema de un poder que solo existía gracias a la represión sistemática y la propaganda estatal. Nicolás Maduro, refugiado en lo profundo de su complejo de seguridad, pasó esas horas críticas en un aislamiento casi total, esperando un apoyo internacional de sus aliados que nunca llegaría a materializarse, mientras el mundo ya se preparaba para la reconstrucción de una nación que finalmente veía la luz al final de un largo y oscuro túnel de autoritarismo. La mañana siguiente al despliegue masivo de la tecnología supersónica no trajo el estruendo de los motores, sino un silencio sepulcral que envolvía a la capital venezolana, un silencio que anunciaba el fin de una era. El mapa del poder en el hemisferio occidental se había redibujado en menos de 72 horas. Las transmisiones oficiales de la televisión estatal, que durante décadas fueron el megáfono de la retórica revolucionaria, se tornaron grises antes de ser reemplazadas por comunicados breves de un Consejo de Transición respaldado por la comunidad internacional y las fuerzas democráticas. La caída del régimen de Nicolás Maduro no fue el resultado de una guerra de desgaste prolongada, sino de una asfixia tecnológica y financiera ejecutada con una frialdad matemática. El secretario de Estado, Marcos Rubio, en una comparecencia que será estudiada en los libros de historia, detalló los pilares del Plan de Reconstrucción Nacional, subrayando que la asistencia humanitaria masiva comenzaría a entrar por las fronteras terrestre y marítima de manera inmediata. Los activos financieros que Castro Cando identificó como el botín de la élite chavista, estimados en decenas de miles de millones de dólares, fueron bloqueados definitivamente por el sistema SWIFT y el Departamento del Tesoro, destinados ahora a un fondo soberano para la estabilización de la moneda y la recuperación de la industria petrolera. Para los herederos del chavismo, el despertar fue una pesadilla de realidad. Aquellos jóvenes que se creían dueños del destino de Venezuela desde sus mansiones en el Lagunita Country Club fueron interceptados por unidades de justicia transicional antes de que pudieran alcanzar sus jets privados. La tecnología supersónica no solo había neutralizado los radares, sino que había servido como el martillo que rompió el cristal de la impunidad. Los expertos en geopolítica coinciden en que este evento marca un hito. La doctrina de seguridad de los Estados Unidos ha evolucionado hacia una capacidad de intervención tan precisa y veloz que hace que cualquier sistema de defensa convencional sea irrelevante. Rusia y China, tras observar la inutilidad de sus equipos en suelo venezolano, optaron por una retirada estratégica, negociando el pago de sus deudas con el nuevo gobierno, en lugar de arriesgar una confrontación directa con una superpotencia que demostró estar una generación por delante en términos bélicos. El proceso de normalización en Venezuela se enfrenta ahora al reto de desmantelar las estructuras criminales que se infiltraron en cada rincón del Estado. El plan de estabilización y recuperación no solo busca elecciones libres, sino la purga total de los elementos de contrainteligencia extranjeros que sostuvieron el aparato de tortura y persecución. La población
que durante años vivió bajo la sombra del miedo y la carestía, comenzó a llenar las plazas, no por mandato oficial, sino en una explosión espontánea de alivio. La transición es un hecho consumado. El estruendo silencioso de las armas supersónicas sobre Caracas será recordado como el catalizador que permitió a una nación recuperar su soberanía sin necesidad de un conflicto a gran escala. El mensaje enviado al mundo es implacable. En el siglo XXI, las dictaduras que se sostienen sobre la corrupción y la fuerza bruta son vulnerables ante la innovación estratégica. Venezuela inicia hoy su camino hacia la libertad, cerrando el capítulo más oscuro de su historia contemporánea y abriendo una puerta a la prosperidad que le fue negada por más de 26 años. ¿La era de los herederos ha terminado? ¿La era de la reconstrucción nacional acaba de comenzar?